¿Qué tal? Muy buenas noches para todos los que me siguen a través de Facebook. Vamos a iniciar con una palabra nueva. El tema de hoy se llama la unción. Vamos a estar hablando con respecto a precisamente lo que es ungir, ¿sí? La palabra ungir. Vamos a hablar de este tema en base a la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración siempre, pues para que el Espíritu Santo sea el que lleve a los corazones de cada uno de los que me ven esta palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en otra sesión. Te pedimos, Señor, que tú lleves esta palabra hasta los corazones de cada uno de los que nos ven y que se haga un rema en sus vidas, Padre. Te damos gracias y te pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe hoy en este ratito que vamos a estar transmitiendo. Vamos a ver lo que es la palabra ungir. ¿Qué es la palabra ungir? ¿Qué significa? ¿Cuál es la raíz? Bueno, pues si nos vamos al diccionario Strong, nos habla de que el hebreo es la palabra mishah. Se escribe Mishjah, que es regalo de consagración. En el 4886 encontramos también la palabra que es muy parecida, que es mashaj, que es ungir o frotar con aceite. ¿Esto qué significaba? ¿Qué significado tiene? Bueno, pues es que eran utilizados en ceremonias religiosas, connotando la santificación de cosas o personas para el servicio divino. ¿Sí? Entonces, eh, el ungir, ¿sí? Tiene un significado bastante profundo. No podemos estar utilizándolo a la ligera, no podemos estar utilizándolo para frotar con aceite cualquier cosa, utilizándolo eh, como si fuera una cuestión mágica, como para proteger de cualquier daño, espíritu, choque, asalto, ¿sí? Vamos a ver por qué es importante la unción. En la palabra de Dios vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Donde nos habla precisamente de la unción. Dentro de la palabra vamos a encontrar ejemplos como el ungir objetos consagrados para Dios, ungir a personas como reyes y como profetas, ¿sí? Y ya en el Nuevo Testamento vamos a ver que aplica para lo que son los enfermos. Ahí lo vamos a ver en la cita de Santiago 5. Entonces, vamos a ver primero lo que es el antiguo, ¿sí? Vamos a ver primero esta palabra, vamos a ir, si me acompañan, a Éxodo 49, ¿sí? Vamos a buscar esta palabra en Éxodo. Recordemos que siempre que todo lo que hablemos tiene que tener un fundamento bíblico, que si no, entonces estamos cayendo en hablar simplemente palabrería humana y no estamos tomando la palabra de Dios en cuenta. Yo voy a estar leyendo una versión Reina Valera 60. Eh, bueno, es la versión que yo manejo. Entonces, vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios en Éxodo 40, del 9 al 11. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. ¿Qué es santo? Significa estar apartado para Dios. Si tú unges algo, lo vemos aquí en el Antiguo, eso es apartado para Dios, eso es dedicado para Dios, eso es exclusivo del uso de Dios. No podemos estar ungiendo un carro, un perro, una persona nada más para que tenga protección de los malos espíritus y demás, ¿sí? Para que el demonio no la ataque.
En ningún momento encontramos en la palabra de Dios que diga que esto funcione así, ¿sí? Algunas corrientes, algunas doctrinas lo han manejado como que el aceite de la unción representa la sangre de Cristo y se la ponen a todo lo que encuentran. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es así, que las cosas son muy diferentes y que tenemos que buscar siempre el fundamento divino, el fundamento de la palabra, ¿sí? Le mando un saludo a mi consiervo, el pastor Marco Antonio Oviedo, a su esposita, mi hermanita Carmen Gutiérrez. Muchas gracias por seguirme y gracias por compartir. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la palabra, dice el 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Vemos aquí que la unción le daba ese carácter santo, ese carácter de apartado para Dios. Por lo tanto, entonces no podemos estar utilizando, hermanos, lo que es el aceite para estar ungiendo cualquier cosa, ¿sí? Porque es como decir, ok, Señor, voy a ungir mi carro, pero no va a ser para ti, lo voy a traer yo. Y me voy a ir a fiestas y me voy a ir a visitar a mis familiares y demás, pero el carro está ungido, ¿eh? O sea, ¿sí? O sea, no, esto no funciona así, hermanos. Y lo vamos a ver más adelante. El santificar algo era algo muy profundo, era algo de mucho cuidado, ¿sí? Ustedes sabían que la palabra de Dios prohíbe el uso del aceite que se menciona en la palabra en Éxodo, eh, que se prohíbe reproducirlo. Y muchas veces yo he escuchado de gente que va a Israel, por ejemplo, y que trae el aceite con las características bíblicas. ¿Sí? Sí sabían ustedes esto, me imagino. Hay una cita, ¿sí? En donde el Señor dice que este su aceite es para Él, que no es para estarlo reproduciendo, no es para estarlo poniendo en otra cosa, ¿sí? Si bien es cierto, a lo mejor algunos de ustedes han utilizado el aceite de otro tipo, algún aceite comercial, el aceite de oliva, no sé, ¿sí? Pero hay quienes te venden incluso el aceite preparado con los elementos de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Entonces, esto no es correcto, ¿sí? Ya que la palabra de Dios nos dice que no lo debemos de hacer, ¿sí? Vamos a ver esa parte de la palabra que les estoy diciendo, ¿sí? Se los voy a leer rápidamente. Dice en Éxodo 30:22, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo, aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite, de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás. Estamos hablando de que tiene que ser consagrado. Todo lo que se unge es consagrado a Dios.
lo estaba pidiendo el Señor que fuera ungido y consagrado para Dios, únicamente para el uso exclusivo de Dios, no para otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces tomamos tan a la ligera el ungir cualquier cosa? Cuando Dios es muy específico, dice la palabra de Dios, dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es. Aquí vemos la palabra que nos está diciendo que no podemos reproducir el aceite que Dios mandó hacer. ¿Sí? Aquí nos encontramos con esta palabra. Entonces, ¿por qué la gente reproduce este tipo de aceite para ungir? ¿Sí? Este tipo de aceite, me han comentado muchos hermanos en la fe que algunos de ellos han ido a Israel y han traído este aceite. Lo han comprado en Israel. ¿Sí? Y aquí vemos que la palabra de Dios dice que no se debe de reproducir. Y sin embargo, lo están haciendo. Dice la palabra, continuando ahí en el 32, dice, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Había un castigo aquí en esta cuestión, en este aceite, el reproducirlo y el usarlo para otra cosa estaba prohibido. ¿Sí? Dice la palabra, dice, no será derramado ni haréis otro semejante. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no debemos de reproducirlo. Si bien es cierto, vemos en Santiago 5 que nos habla de ungir a los enfermos, ¿sí? Pero no nos dice que tiene que hacer un aceite especialmente hecho con estos elementos, ¿sí? Recordemos que el aceite de oliva era muy utilizado en la época bíblica, ¿sí? Se podía utilizar para muchas cosas, para comer, para preparar un pan, para, eh, para evitar ciertas lesiones que les producían, por ejemplo, algunos tipos de aceite servían en el caso de las ovejas. Se los derramaban en la cabeza para que las moscas no se les pararan y no les produjeran como molestias, ¿sí? Entonces, pero aquí en la palabra es importante que entendamos que lo que es consagrado a Dios no es para que nosotros lo usemos como ciertas religiones utilizan, por ejemplo, el agua, ¿no? Que se lo echan a todo y creen que con eso ya van a proteger ciertas cuestiones. Se van a proteger de malas vibras, se van a proteger de hechizos, brujerías y demás. No, hermanos, el aceite que estamos viendo ahorita en el Antiguo Testamento no tenía esa función. Muchas veces creemos y muchos hermanos en la fe se han ido con esta parte de la palabra que dice eh, cuando el pueblo de Dios es avisado de que iba a pasar el ángel de muerte e iba a entrar a las casas donde hubiese primogénitos y los iba a matar, Dios salva a su pueblo. ¿A través de qué? A través de darles una ordenanza que Moisés le dice a los ancianos.
Dice la palabra de Dios en Éxodo 12, en el versículo 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel. Una cosa es untar y otra cosa es ungir, ¿sí? Y son palabras muy diferentes. En el principio habíamos hablado de que la palabra ungir viene del hebreo mashach, que significa frotar con aceite. Y la palabra untad viene del hebreo que significa naga, de la palabra naga, que significa poner la mano encima. ¿Sí? En este caso la palabra es untar, no ungir. ¿Sí? La palabra ungir ya viene más adelante cuando se crea el tabernáculo y se empiezan a santificar todos los objetos usados para el Señor. ¿Sí? Aquí en este caso estamos hablando nada más de lo que es untar la sangre en el dintel de la puerta para que, como señal, dice la palabra de Dios, dice, con la sangre que estará en el hebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Era una señal. Es muy diferente, y entendámoslo así, hermanos, es muy diferente poner la sangre en el dintel como señal de que estaban cumpliendo con lo que Dios pedía a estar ungiendo el marco de la puerta. No es lo mismo. No se trata de lo mismo. ¿Sí? No podemos utilizar como base bíblica para ungir cualquier cosa. Ah, porque en Éxodo habla de que se unge el marco de la puerta. No, habla de untar y en algunas versiones más actuales dice poner la sangre sobre el dintel. No dice ungir, ¿sí? Entonces, no estamos consagrando el dintel de la puerta, entendámoslo. No estamos consagrando los postes de la puerta, ¿sí? Estamos poniendo una marca nada más. Lo que estaba haciendo el pueblo de Dios era poner esa marca para que cuando pasara el heridor, dice la palabra, no entrara, no murieran los primogénitos donde hubiese esta marca. ¿Sí? Es lo mismo que actualmente nosotros hacemos con las señales de tránsito. Cuando nosotros vemos una señal de alto, ¿qué hacemos? Nos tenemos que parar. ¿Sí? Es lo mismo. Aquí esta señal era para que el heridor pasara de largo. ¿Sí? Y no hiriera a los primogénitos de esa casa. Pero porque el Señor así lo había ordenado. Era una ordenanza directa para su pueblo. Estaban viviendo un momento crítico donde había una plaga, donde estaban muriendo los primogénitos. No podemos tomarlo como si fuera algo que nosotros podemos hacer ahorita y decir, voy a ungir mi casa para que no entre el heridor, ¿no? Para que no entre la muerte. No, hermanos, no se trata de usar el aceite para crear una especie de ritual mágico en donde no va a entrar la mala suerte, donde no nos va a tocar la muerte, donde no nos va a tocar el COVID, donde la muerte va a pasar de largo, porque no estamos haciendo hechicería, no se trata de brujería, no se trata de hacer esto. Entendamos que hay cosas que nosotros podemos hacer actualmente y hay cosas que fueron dadas al pueblo de Israel en específico en una situación específica. ¿Sí? Entonces, no podemos creer que porque pongamos el aceite y digamos la sangre de Cristo tiene poder,
Sí, la sangre de Cristo tiene poder para perdón de pecados, para limpiarnos de todo pecado. No convirtamos la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo en una vil baratija, ¿sí? Que pareciera que la van a comprar al mercado donde venden las hierbas y te va a sacar la mala suerte de tu negocio, o donde te va a ir mejor en tu negocio. La sangre de Cristo, discúlpenme hermanos, pero no es para esto, ¿sí? La sangre de Cristo es tan preciosa que una vez fue derramada para el perdón de pecados, pero en ninguna otra cita se habla de que la sangre de Cristo nos pueda servir para protegernos del mal, para proteger el coche, para que no nos vayan a robar, para que no nos vayan a asesinar, para que no nos toque el COVID. O sea, no, ¿sí? Aquí es diferente, es muy diferente. Vamos a ver otra de las citas. Vamos a ver ahora lo que es la unción sobre o el ungimiento sobre personas. Vamos a ver al primer rey que se establece para el pueblo de Israel, ¿sí? Si me acompañan, vamos a Primera de Samuel 10:1. Dice la palabra de Dios: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo, Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa. Le sigue diciendo qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo importante aquí? Ver que el aceite estaba siendo utilizado sobre Saúl para nombrarlo rey. ¿Sí? Vamos a ver más específicamente esta situación con David. Ahí mismo en Primera de Samuel, nada más nos movemos al capítulo 16, al versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sí? Aquí no entendió la responsabilidad que Dios había puesto sobre él. Lo había ungido como el primer rey de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice la palabra de Dios, perdón, ahora sí vamos a eh, 1 de Samuel 16:13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Estamos hablando de David. Está ungiendo a David. ¿Sí? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vemos la importancia del ungimiento de personas. Vemos cómo es importante el ungimiento de David. Dice que el Espíritu de Dios estuvo con él. ¿Sí? Dice, en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En ese momento se volvía apartado para Dios. El aceite tenía un significado especial. ¿Sí? El agua se cae del cuerpo, el aceite es más viscoso, requiere de lavarse, no es tan fácil que se caiga. Es una sustancia un poco más espesa, ¿sí? Y el Señor la utiliza en este momento de David para apartarlo para Dios. Vemos también en otro ejemplo de la palabra, por ejemplo, en Éxodo 28:41, ¿sí? Nos va a hablar sobre lo que es la unción de sacerdotes y profetas, ¿sí?
Dice la palabra de Dios, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Dice, y los ungirás y los consagrarás. Qué importante es entender la el, el, el punto de ungir, ¿sí? Para Dios no era cualquier cosa. Para Dios no era nada más, le pongo aceite y ya queda santificado, ¿no? Ya no lo va a tocar el mal. No. Aquí vemos esa especial separación de una persona como sacerdote. Vemos a Aarón, que por generaciones sirvieron al Señor, ¿sí? Y que en Israel, los que vayan a servir en el tercer templo cuando se construya, tendrán que ser descendientes de Aarón. No podrán ser de otra tribu, de otro lugar, de otra persona, de otra familia. Tienen que ser descendientes de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos respetan lo que Jehová dijo, ¿sí? En el Éxodo. Recordemos que es su ley de ellos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Son los primeros 5 libros. Y dentro del Éxodo vemos esta ordenanza, que nombra a Aarón para ser sacerdote, ¿sí? Y no nada más a Aarón. Dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás. Los unge y los consagra. Los vuelve especialmente apartados para Dios, para el servicio a Dios. Nadie más podía entrar al templo más que ellos, ¿sí? Ellos tenían una especial cobertura de Dios encima de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros en algunas ocasiones, en algunas doctrinas, utilizamos el aceite de la ligereza? ¿Por qué utilizamos el ungir? ¿Sí? Unge a tu perro, porque también por ahí pueden entrar los espíritus malignos, ¿no? O sea, no, ¿sí? Está mal. No debemos de hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento bíblico. No podemos estar ungiendo cualquier cosa, porque para Dios no es cualquier cosa ungir y consagrar algo a Dios, ¿sí? Espero puedan captar la importancia de este mensaje. Vamos a ver ahora un profeta. Vamos a Primera de Reyes 19:16. Dice la palabra de Dios. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Está ungiendo un rey. Dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Vemos la importancia? Un profeta no era cualquier cosa. Un profeta era la persona encargada de transmitir al pueblo las ordenanzas y la palabra de Dios. Un profeta tenía que ser fiel en su hablar. Un profeta verdadero de Dios tenía que hablar y se tenía que cumplir lo que este profeta decía. Vemos otra vez el acto de ungir, ¿sí? Entonces, ¿por qué creemos que al ungir un carro, Dios nos va a obedecer y va a mandar su espíritu sobre ese carro, cuando no es un objeto que tenga vida? ¿Ustedes creen que a Dios le preocupa realmente
si nos llegan a chocar el coche o no, y va a mandar su espíritu sobre el carro. Hermanos, por favor, no denigremos lo que es el ungir, ¿sí? Tan importante es que en el Nuevo Testamento el aceite es usado para ungir enfermos, ¿sí? Nos dice en Santiago 5, del 14 al 17, nos habla de ungir con aceite al enfermo. Y en el versículo 15 se menciona, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Sí? Vamos a leerlo directamente de la palabra, ¿sí? Para que vean lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y ya en el 14 menciona, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ojo, en ningún momento está hablando que el aceite sea mágico, que el aceite lo va a levantar, que el aceite lo va a curar, que el aceite le va a quitar pecados. ¿Sí? Dice, y la oración de fe, ¿qué dice la palabra? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Sí? Ojo, veamos esta parte que es muy importante. El aceite no salva. El aceite no está siendo utilizado como un producto mágico. ¿Sí? Más bien yo lo veo como una especie de limpieza. ¿Sí? Porque en ocasiones el aceite se usaba para limpiarse. Aquí lo que vemos es que dice la oración de fe, la oración, ¿sí? Es la que va a actuar. Entonces, ¿qué pasa aquí? No es el aceite como tal que tenga el poder de hacer algo. Hermanos, tenemos que entender que lo que hagamos, que todo lo que nosotros hagamos como cristianos repercute hacia afuera, porque los demás nos ven. Si nos ven a nosotros haciendo lo que algunas otras personas, por ejemplo con el agua bendita, pues entonces no estamos siendo diferentes de otros, estamos haciendo lo mismo. No podemos estar haciendo lo que otras personas hacen, porque entonces solamente estamos demostrando desconocimiento por parte de la ley, ¿sí? Perdón, de parte de la ley de Dios, o sea, no estamos conociendo la palabra, no estamos instruyéndonos en la palabra, no estamos estudiando la palabra y estamos llevando a cabo prácticas que no son bíblicas, ¿sí? No estamos aplicando la palabra. Estamos tomando un texto fuera de contexto para poder crear un pretexto, ¿sí? Y decir, voy a ungir esto, voy a ungir aquello, ¿no? Y ya, el mal no va a tocar mi coche, el mal no va a entrar a mi casa. ¿Quieres saber la verdadera forma en que el mal no llegue a tu casa? Anda en santidad, muévete en santidad, ¿sí? Allí es donde de verdad el mal no va a tocar tu casa. Ahora, ¿quieres otra cosa? Efesios 6. Ponte la armadura, ¿sí?
tenemos que andar siempre, ¿sí? ¿Qué nos dice? Vamos a la palabra como última parte. Dice la palabra en Efesios 6:14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Tenemos que ponernos la armadura. No tenemos que andar usando el aceite para darnos protección. ¿Sí? Ojo, entiéndanlo. La sangre de Cristo no es para que la utilicen para embarrar en todos lados. No denigren la sangre de Cristo como si fuese algo corriente o insignificante, porque por esa sangre fuimos nosotros perdonados. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. ¿Sí? Tenemos que estar al pendiente de la palabra para que cuando llegue a nuestros oídos alguna práctica que nos pueda sonar rara, que tenga tintes de brujería, de hechicería o demás, vayamos a la palabra o el Señor nos enseña o nos muestra en la palabra que no es algo bíblico y que no tenemos que practicarlo nada más porque alguien nos dice que así debe de ser. Entonces, ¿para qué quieres la palabra si no la vas a consultar? Yo los invito hoy en esta noche o en este día, como ustedes en el horario, en el país donde me vean, a que estemos leyendo la palabra de continuo. ¿Sí? Dice la palabra aquí en el final del 6, de Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. No dice de vez en cuando, no dice cuando te acuerdes, no dice cuando tengas una necesidad, no dice cuando tengas una pérdida. ¿Sí? Dice en todo tiempo. ¿Qué es todo tiempo? En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. ¿Sí? Así es como entonces nosotros vamos a estar protegidos, porque vamos a estar trayendo toda la armadura de Dios. ¿Sí? Y cualquier dardo que el enemigo nos aviente, dice la palabra que podremos resistir para pagar todos los dardos, dice. ¿Sí? Nos habla de el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? ¿Entendemos esto? No se trata, no dice agarra el aceite y unge toda tu casa. Tenemos que tener cuidado. El aceite, si se menciona en Santiago, es para enfermos, es para ungir enfermos. ¿Sí? No es para otra cosa. Y en el Antiguo Testamento el Señor nos enseña sobre objetos, sobre personas, únicamente. ¿Sí? Era para consagración y era para apartarlo para Dios. ¿Sí? Nada más. En ningún momento se utiliza para otra cosa. Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. Interrupción. Pero bueno, vamos a continuar ya para terminar. Yo les doy gracias a la Iglesia de Cristo. Yeshua viene, donde está pastoreando ahí mi consiervo, el pastor Marco Antonio Oviedo, su esposita, mi hermana Carmen. Mando saludos a todos aquellos que me están viendo
Y aquellos que no me aparecen también, les doy las gracias por seguir mi canal. Estaremos predicando aquí cada cierto tiempo, cada vez que el Señor nos dé una palabra, estaremos subiendo esta palabra. Hoy el tema fue la unción. Estuvimos hablando sobre las diversas formas en que el Señor nos habla de ungir objetos y personas y enfermos, únicamente, nada más. ¿Sí? En ningún momento nos habla la palabra de ungir otras cosas. Entonces, espero que esta predicación haya sido de bendición para tu vida, que espero que no haberte traído conflicto y cualquier cosa, vea la palabra, hermano. Yo te recomiendo que leas tu Biblia para que entonces el Señor te hable a ti y te haga entender si tú estás llevando a cabo algo que no es grato a Dios, el Señor te lo va a mostrar, ¿sí? El Señor te va a enseñar, te va a decir qué es lo que no le agrada. Pero hay que estar leyendo la palabra de Dios para que Él te hable, ¿sí? Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan seguido a través de la página, a través de esta transmisión. Vamos a dar por terminado, vamos a darle gracias a Dios y pues estaremos terminando este mensaje. Gracias, Señor, por esta noche, por haber permitido que pudiéramos transmitir. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor Jesucristo, que derramaste tu sangre para salvación de pecados. Gracias, Señor. Te pido por favor por todos aquellos que no te han aceptado como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú les lleves palabra, que tú les transmitas esta palabra y que ellos puedan conocerte y puedan confesarte como Señor y Salvador. Que dice tu palabra que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Entonces yo te invito a que si tú no conoces de Jesucristo, ores y le pidas que venga a tu corazón, que te limpie de todo pecado, que te otorgue su perdón y que te vuelvas ahora sí un hijo de Dios. Todos somos criaturas, mas no todos somos hijos de Dios. Que pasen buena noche, que Dios les bendiga. Los saludo a su amigo y pastor Israel Rocha, desde aquí de Cuernavaca, Morelos. Hasta luego.